Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Se reinician hoy el ciclo de conferencias de la Asociación y Cultural LFQ, que en esta ocasión se centra más en uno de los aspectos que le interesa a la asociación, que es el patrimonio edificado, dentro de lo que sería el grupo de arquitectura, etnografía y bienes muebles. En esta ocasión hemos querido empezar por tratar el tema del patrimonio de una manera global y nos parecía idóneo empezar con una charla sobre la gestión del patrimonio en el siglo XXI, porque entendemos que es un punto fundamental para poder conseguir la recuperación y la protección del patrimonio, del patrimonio cultural en general. En las próximas entregas pretendemos ir acercándonos al problema del patrimonio y de su conservación en Canarias. Y estábamos pensando hacer alguna charla en relación con proyectos concretos que o bien han ganado concursos o se están ejecutando de recuperación de distintos patrimonios en las islas, que se abordan de distinta manera en función de cada caso concreto. Y después, haciendo zoom, intentamos llegar hasta plantear soluciones de manera que los elementos patrimoniales de nuestra arquitectura, como puede ser la carpintería, las ventanas, las puertas y demás, puedan incorporarse a las rehabilitaciones y a las nuevas edificaciones, pero al mismo tiempo que cumplan con la nueva normativa o con el tema de eficiencia energética que hoy en día es obligado cumplimiento, para que la gente pueda incorporar esos elementos dentro de la nueva arquitectura que se ejecute. En este caso, como les decía, la charla de hoy va a versar sobre la gestión del patrimonio en el siglo XXI y nos la va a dar Alfonso Muñoz Cosme, que es un arquitecto y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, que ha tenido distintos cargos relacionados con el patrimonio, subdirector general de Información e Investigación en el Ministerio de Cultura. También ha dirigido el Instituto de Patrimonio Cultural de España durante 7 años y ha realizado distintos proyectos de investigación y ha escrito 10 libros. En esta charla de hoy nos va a hablar de la conservación y la gestión del patrimonio cultural y de cómo ha cambiado la manera de entenderlo, de entender esta protección en el siglo XX y cómo se entiende ahora en el siglo XXI. Nos hablará de la evolución de las técnicas y de los instrumentos de intervención y también de los modelos de gestión y los objetivos que debe tener la protección del patrimonio. Bueno, además de ese somero currículum, porque sería bastante más extenso, sí que me gustaría, desde el grupo de arquitectura y etnografía, agradecer a Alfonso su cercanía y su interés y la predisposición que ha mostrado en estos 2 días de excursiones compartidas, donde le hemos intentado enseñar de manera directa la situación del patrimonio local y el estado en el que se encuentra y los problemas a los que se enfrenta, ¿no? Agradecerle por ello su predisposición y sin más les dejo con Alfonso Muñoz Cosme. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación para estar esta tarde con todos ustedes y poder compartir algunas ideas, experiencias y entre todos también me gustaría que al final hubiera un diálogo franco y pudiéramos hablar de todas estas cosas y opinar. Yo voy a hablar de lo que es la gestión del patrimonio cultural en el momento actual, que ha cambiado considerablemente con lo que era la doctrina tradicional del patrimonio durante el siglo XX. Este es un poco el contenido de la charla y lo que quería transmitir
es que estamos asistiendo a una evolución muy rápida en el campo del patrimonio. Es una auténtica revolución en la forma de contemplar el patrimonio y lo que significa el patrimonio para la sociedad, la función que tiene. Porque heredamos una situación del patrimonio del siglo XX que parecía que estaba ya bastante desarrollado y que estaba controlado todo, con una legislación protectora, eficaz, con un desarrollo técnico adecuado, con una administración activa y cercana al ciudadano, con una participación social creciente, pero esa situación que hace unos años nos parecía que ya estaba, digamos, consolidada, una situación de conservación y transmisión al futuro del patrimonio, ha entrado en crisis, y ha entrado en crisis porque ha crecido enormemente el campo del patrimonio. Lo que consideramos ahora patrimonio es muchísimo más amplio de lo que considerábamos hace 20 años. Y además tiene unas implicaciones en todos los ámbitos sociales mucho más amplio. Hay también nuevos riesgos sobre el patrimonio y el resultado de todo ello es que hay una cierta incapacidad actual para abarcar y para llegar a todo ese ámbito tan amplio del patrimonio. Las administraciones muchas veces se encuentran desbordadas para poder conservar y poder llegar a todo el ámbito. Y eso es porque ha cambiado nuestro concepto de patrimonio y también la forma de enfrentarnos a él. Ahora necesitamos cambiar los objetivos, las estrategias, el método de intervención y también los instrumentos con los que intervenimos. Y eso formará la última parte de la charla. He hecho un breve resumen del contenido y ahora voy a empezar. En el siglo XX, ya digo, habíamos llegado a una situación aparentemente muy estable, con una legislación eficaz, la ley del 85, la ley nacional, más luego todas las leyes de las distintas comunidades autónomas, una ley, la del 85, que ya se encuentra desfasada, porque ha crecido mucho el ámbito del patrimonio, pero que ha sido una legislación eficaz que ha cumplido un papel que ahora hay que transformar y renovar, pero que en cualquier caso ha hecho un buen papel. Por otro lado, una administración, el Estado de las Autonomías, que acercó en los años 80 mucho la gestión del patrimonio al ciudadano y desarrolló equipos técnicos bastante competentes y bastante innovadores en todas las comunidades autónomas. Esos equipos, con el paso del tiempo, pues no han crecido como ha crecido el ámbito del patrimonio y ahora se encuentran desfasados. También grandes inversiones en conservación. En España se ha invertido mucho dinero en conservación del patrimonio a través de mecanismos como el 1% cultural, con las aportaciones de las comunidades autónomas, aquí de los cabildos, y también de aportaciones a veces de fundaciones, de entidades financieras. La verdad es que ha habido una inversión muy amplia que cuando llegó la crisis económica se redujo considerablemente, un desarrollo científico y una formación especializada que no existía en España hasta los años 90, pero que a partir de entonces se han formado técnicos muy buenos. España tiene unos restauradores, unos arquitectos, unos arqueólogos verdaderamente de un alto nivel técnico y unas empresas, un tejido empresarial de empresas especializadas en conservación y restauración, que es de los países en eso que tiene más cantidad, aunque durante la crisis económica de hace 10 años o 15 años se redujeron bastantes esas empresas. Y luego una participación social en el patrimonio que ha sido creciente y que cada vez es más importante con el desarrollo de asociaciones locales interesadas en el patrimonio, que por todas partes hay como 500 asociaciones censadas, asociaciones dedicadas al patrimonio, en toda España como unas 500. Pero, sin embargo, esa situación que parecía a finales del siglo XX, sobre el año 2000, parecía una situación bastante satisfactoria,
Pues ahora nos encontramos con que ha entrado en crisis. Y ha entrado en crisis por estos cambios. El patrimonio cultural cada vez es más amplio, lo que entendemos por patrimonio cultural. Antes eran solo edificios y conjuntos de una gran significación y un gran interés. Ahora es mucho más amplio. Además afecta a muchas facetas sociales, hay nuevos riesgos. Bueno, voy a explicarlo poco a poco. En primer lugar, el concepto de patrimonio. En el siglo XIX era el concepto de los monumentos o antigüedades. Había muy pocos elementos que se consideraran monumentos. A principios del siglo XX había como poco más de 100 monumentos declarados. Poco a poco, conforme va pasando el tiempo, se va incluyendo dentro de ese concepto de tesoro artístico o de monumentos arquitectónicos, se van incluyendo nuevos elementos. Ya en los años 30 se amplía la visión en la ley del 33 con el patrimonio histórico artístico nacional, y la ley ya habla de bienes culturales o patrimonio histórico, un concepto más amplio. Pero fue esa ley del 85, que ahora es nuestro referente más inmediato, dejaba fuera grandes partes del patrimonio que entonces no se consideraban suficientemente relevantes o no se incluían dentro del patrimonio. La ley del 85 tuvo la virtud de incluir el patrimonio arqueológico, el patrimonio etnológico, el patrimonio documentario y bibliográfico dentro de la misma ley que los monumentos, pero sin embargo dejaba fuera el patrimonio tradicional de la arquitectura popular, el patrimonio urbano en su conjunto, el patrimonio industrial, que tampoco está recogido en la ley del 85 y que cada vez ha sido más importante en las últimas décadas, el patrimonio reciente, el patrimonio de la arquitectura contemporánea y de la creación contemporánea, el paisaje cultural, que se desarrolla sobre todo a partir del convenio del paisaje del año 2000, el patrimonio inmaterial, puesto de relevancia a partir de la convención del año 2003 de la UNESCO, de forma que si hacemos un gráfico así sencillo, vemos que ha ido, conforme avanzaba el siglo XX, ha ido añadiéndose facetas a lo que consideramos patrimonio, y ahora con la incorporación del patrimonio inmaterial, el paisaje, la arquitectura reciente, etcétera, pues nos encontramos que prácticamente todo lo que nos rodea es patrimonio, o todo lo que nos rodea es patrimonializable. Es decir, podemos considerar que el patrimonio no son solo elementos muy relevantes, muy seleccionados, sino que realmente es el paisaje, son las tradiciones, son las culturas, es el pensamiento, es las costumbres, es todo lo que nos rodea. Y eso es un cambio social impresionante, que es inédito en la historia de la humanidad. Es una socialización de alguna forma del entorno del ser humano, que considera que todo lo que le rodea de alguna forma le incumbe, de alguna forma le interesa, y porque al que algo sea patrimonio es que las personas tienen el derecho de conocerlo y de disfrutarlo, y también el deber de protegerlo y conservarlo. Y esa extensión del patrimonio a todo nuestro entorno, al paisaje, al territorio, a las costumbres, a las tradiciones, lo que produce es que todo nuestro entorno puede formar parte de esa socialización, de esa compartir el entorno. Ya digo que es algo nuevo, pero no solo se ha extendido enormemente el concepto de patrimonio, sino que también el patrimonio ocupa facetas sociales que antes eran ausentes totalmente al patrimonio, eran totalmente no tenían nada que ver con el patrimonio. Tradicionalmente el campo del patrimonio ha sido el de la conservación y restauración, los técnicos que intervienen en el patrimonio para conservarlo y restaurarlo, pero ahora a través de la digitalización cada vez más forma parte de la comunicación, la difusión, tiene unos aspectos de innovación e investigación muy relevantes y forma
parte de la educación, la formación y la transferencia de conocimiento a todas las escalas. Es un elemento fundamental para la educación en valores en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Cada vez se utiliza más el patrimonio y es una herramienta para los educadores muy importante. Y también tiene una faceta de contribuir al desarrollo social y económico de las comunidades. A través del patrimonio se generan puestos de trabajo, se moviliza la economía, se desarrollan muchas veces pequeñas localidades que no tendrían otros recursos y a través del patrimonio pueden movilizar esos recursos y pueden cambiar su dinámica social y económica. Y también, por supuesto, el patrimonio forma parte de la identidad y de la cohesión social de todas las sociedades y eso también es muy importante. De forma que ahora mismo el patrimonio es una materia transversal. Antes estaba recluido en unos especialistas, los arqueólogos, arquitectos, restauradores, historiadores, pero ahora realmente afecta a todos los ámbitos de la vida. Tiene implicaciones urbanas, territoriales, medioambientales, sociales y económicas y ya digo, es una disciplina transversal que cada vez tiene más importancia en la vida de nuestras sociedades. Junto a ello, el patrimonio se encuentra ante unos retos nuevos, porque el siglo XX desarrolló la ciencia de la conservación y la técnica de la conservación, que era pues, el poner remedio al deterioro causado lentamente por el paso del tiempo. Y esa ciencia de la conservación, que se desarrolló desde el principio del siglo XX, realmente ha alcanzado un gran nivel técnico en el siglo XX y tiene sus métodos de actuación, sus instrumentos que utilizan los restauradores, los arquitectos, los arqueólogos, pero y con ello se ha hecho frente a todos estos riesgos naturales de erosión, de envejecimiento de los edificios, de los conjuntos, también los que están causados por el hombre en ese lento envejecimiento, por un uso inadecuado, por exceso de visitantes a los conjuntos, etc. Pero lo que es inédito es que ahora hay unas nuevas amenazas causadas por sucesos puntuales, catastróficos, del tipo de catástrofes naturales como terremotos, volcanes, tsunamis, inundaciones, huracanes, o bien causados por el hombre, como los conflictos bélicos, el vandalismo, el terrorismo, que cada vez son más frecuentes y cada vez afectan más decisivamente al patrimonio. También porque como el patrimonio es mucho más extenso, cualquier evento de esto afecta a mucho más patrimonio de lo que considerábamos antes. Y entonces nos encontramos con que tenemos todas estas amenazas para las que no se ha desarrollado en el siglo XX ninguna metodología, ningún instrumento para intervención. Y ahora se están desarrollando en las primeras décadas del siglo XXI la forma de actuar para prevenir estos daños, sobre todo trabajando en la prevención, pero también en la actuación inmediata en caso de catástrofes, en los procesos de recuperación, etc. Este es un cuadro del Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en el Patrimonio, donde están las amenazas y los daños que llevan consigo en el patrimonio. Otro problema que ha surgido también es la creciente complejidad administrativa. Tenemos un sistema administrativo y de gestión del patrimonio en España muy complicado. La Ley de Patrimonio crea una doble competencia de las comunidades autónomas y del Estado para unas cosas, para el expolio, para la exportación ilícita, pero también es competente para aquellos elementos que son de propiedad y gestión estatal. Con lo cual se superponen dos sistemas en cada territorio y realmente, bueno, ese es un cuadro de las competencias que otorga la ley. Y además tenemos la particularidad de tener 18 leyes de patrimonio, una por cada comunidad autónoma más la nacional, cosa que no sucede en ningún país. Y eso crea realmente un funcionamiento muy complejo. De hecho, cada
cada ley, cada comunidad autónoma tiene sus figuras de protección que son distintas en cada comunidad autónoma, incluso a veces con el mismo nombre, dos leyes de comunidades autónomas tienen figuras de protección con el mismo nombre, pero que no corresponden a la misma protección. Y además, la cantidad de agentes, de operadores que intervienen en el patrimonio es inmensa, porque este es un poco un mapa de lo que sería la gestión del patrimonio en España, y tenemos desde los organismos internacionales tipo UNESCO o Consejo de Europa a toda la administración estatal, con todos los ministerios que de una o de otra forma intervienen en el patrimonio, por la parte de cultura y deporte, pero hay otros muchos que intervienen a través del 1% cultural o otras cosas. Luego, la administración de las comunidades autónomas, las 17 comunidades autónomas más 2 ciudades autónomas, y luego la administración local con las diputaciones provinciales en unos sitios, aquí los cabildos insulares, claro, y los ayuntamientos, los 8.000 ayuntamientos que hay en España, más luego fundaciones, asociaciones, en fin, toda una serie de actores que intervienen de una forma o de otra y que crean un sistema realmente complejo. A eso se une que el crecimiento de los bienes protegidos es exponencial. Si al principio del siglo XX eran un poco más de 100, en 1919 eran 128, pues han ido creciendo, como se ve. En los años 80 no llegaban a 3.000 y ahora son más de 16.000, es decir, ha crecido enormemente el número de bienes a conservar, a protegerlo, lo cual está muy bien, es parte de ese proceso de ampliación del campo del patrimonio, pero sin embargo los equipos técnicos que en las comunidades autónomas o en las diputaciones o en los ayuntamientos intervienen sobre ese patrimonio no ha crecido en la misma medida y cada vez es más deficitario, tanto en presupuesto como en personal, la posible acción de la administración. Todo ello, toda esta serie de elementos que hemos comentado, al final lo que llega es que hay una cierta incapacidad para conservar el patrimonio como se debería conservar. Hay algunos ejemplos desde el año 2000, desde el año 1999, en donde vemos la incapacidad de la administración para hacer esa conservación exhaustiva de ese gran número de bienes. Ejemplos como la destrucción del edificio de Miguel Fisal de La Pagoda, llamado La Pagoda, eran los laboratorios Horvath en Madrid, que fue derribado en 1999, las destrucciones de terremotos como el de Van en Irán en 2003, el terremoto en Italia de L'Aquila de 2009, aquí en España el terremoto de Lorca de 2011, luego en Amatrice en 2013, en Italia también. Otras destrucciones no debidas a causas naturales, sino directamente por el ser humano, como la destrucción de Palmira, las destrucciones por conflictos bélicos, a veces destrucciones causadas por la negligencia, falta de mantenimiento, como el derrumbe del castillo de Bombediano en 2018, el incendio del Museo Nacional de Brasil en el 2018 también, el conocido por todos incendio de Notre Dame de París en el 2019 y a la vez en esos mismos días la destrucción del castillo de Shuri en Okinawa, la destrucción del Palacio de Inestrillas en La Rioja, este edificio fantástico que por falta de mantenimiento se derrumbó después de haber llamado mucho la atención desde la lista roja de patrimonio, de la situación del bien. Otras veces la propia administración la que propicia la destrucción de los bienes, como en el caso de las cocheras del metro en Cuatro Caminos de Madrid, derribadas en el 2021, o la destrucción del Mar Menor. Hay patrimonio natural, pero que también está íntimamente conectado con el patrimonio cultural. La cercana erupción del volcán Cumbre Vieja en el caso de La Palma y las afecciones al patrimonio. Y recientemente el incendio del puente de madera más antiguo de China
en el 2022, que ardió irremisiblemente, y aquí en Fuerteventura, pues muy recientemente también la destrucción del Taro de Teguray, que ya conocen todos. Eso lo que quiere decir es que nos estamos encontrando con una incapacidad con los instrumentos tradicionales y con la forma de entender el patrimonio que teníamos hasta ahora, de poder conservar, mantener, proteger el patrimonio. A eso se ha sumado pues, la crisis económica, la pandemia del COVID, el aumento de catástrofes naturales, de conflictos bélicos, ahora con la guerra de Ucrania, por ejemplo, y todo esto, en resumen, hace que tengamos que cambiar los objetivos, que cambiar los métodos, cambiar las estrategias y los instrumentos. Ahora voy a referirme a esos 4 cambios fundamentales que tenemos que hacer. Pero además ha coincidido ello con la promulgación de una serie de documentos internacionales que suponen también una clara renovación, digamos, de la doctrina técnica internacional tradicional. La Carta de Cracovia fue la última de las grandes cartas del siglo XX, hecha en el año 2000, de esa sucesión de la Carta de Atenas, la Carta de Venecia, la Carta de Cracovia, que, digamos, cierra ese siglo XX pensando en la conservación. Pero a partir de ahí, el mismo año 2000, la Declaración de Banta plantea cambiar la estrategia de conservación a la conservación preventiva. Es un documento muy importante. Por otro lado, ese mismo año también aparece el Convenio Europeo de Paisaje, aprobado en Florencia en el año 2000, que cambia la visión también dando esa dimensión territorial a la conservación del patrimonio. En el año 2003 aparece la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial, que cambia totalmente la óptica, porque hasta entonces no se había descubierto que tenemos todo un campo enorme del patrimonio que no se había considerado, vamos, sí se hablaba de él, pero que no había una definición tan clara ni un interés por desarrollar instrumentos para su salvaguarda, como es el patrimonio inmaterial, pero además no solo descubrió una gran área de patrimonio hasta entonces desconocido, sino que también descubrió que cada elemento material del patrimonio tiene su parte inmaterial, que hasta ahora trabajábamos solo con la materialidad de las cosas, sino con ese amplio bagaje inmaterial que va unido. Y eso hizo cambiar también la forma de trabajar, y además los métodos del trabajo con el patrimonio inmaterial cambian también la perspectiva, pasando de la conservación a la salvaguarda, como ahora veremos. Bueno, también está la Carta de Minitagel sobre el patrimonio industrial, muy importante, y el Convenio de Faro, que es el que definitivamente pone el acento sobre la sociedad, sobre el valor del patrimonio para la sociedad, y que el patrimonio no son objetos, sino es las personas. Lo importante del patrimonio son las personas y las relaciones entre personas, y que el patrimonio es el elemento que puede unir a las personas, puede hacer que unas personas aprendan de otras, puede transportarlas en el tiempo o en el espacio, pero no son los objetos, sino son las personas que son las beneficiarias de esas relaciones las que nos interesan en nuestro trabajo con el patrimonio. Y todos estos documentos han sido una sucesión, pues en solo 5 años, desde el año 2000 al año 2005, prepararon ese cambio conceptual que es al que me voy a referir ahora. Que en realidad era eso, descubrir que el patrimonio es sobre todo un instrumento de conexión de las personas, y que no es tanto una forma de conservar la materialidad, sino sobre todo de desarrollar la conexión social entre las personas. En consonancia con eso tenemos la reflexión que visto desde ese punto de vista, tendríamos que encontrar otra palabra para designar al patrimonio, porque la palabra patrimonio de verdad ya no representa el patrimonio, tiene relación con algo económico, con algo recibido, con una herencia que luego
una serie de objetos, de bienes que transmites, pero en realidad ahora el patrimonio es una realidad totalmente distinta. Además, el patrimonio tiene una raíz claramente patriarcal, ¿no? Y además muy relacionada con la economía, y seguramente deberíamos encontrar otra palabra que ahora nos sirva mejor para designar ese patrimonio que ya ha superado el ámbito de esa palabra y es mucho más amplio. Pero bueno, eso ya la encontraremos. Bueno, la evolución a la que me refería de alguna forma se ve en este cuadro. Si en los años 80 estábamos todavía trabajando desde un enfoque técnico con los bienes culturales aislados, por un lado se desarrolla el enfoque social poniendo el énfasis en la gestión, y por otro lado con uno de los principios de la conservación preventiva, que hace que en vez de centrarnos en bienes aislados abarquemos conjuntos de bienes. El resultado de todo ello se vería en la última cuadro, que sería donde estaríamos ahora, que pondría la importancia sobre el valor social del patrimonio, sobre las comunidades patrimoniales, sobre lo que el patrimonio puede servir para la calidad de vida de la sociedad. Y ese es el interés máximo que tiene ahora trabajar con el patrimonio. Y el resultado de todo ello es que si mientras en el siglo XX teníamos una visión un tanto paternalista del patrimonio, es decir, la administración decide qué hay que conservar, envía a sus técnicos que restauran y al final lo disfruta la sociedad, ahora estamos en un momento totalmente distinto. Ya la administración está desbordada y son las comunidades y las asociaciones locales y las personas las que se unen para defender su patrimonio. Y entonces, cuando se unen esas personas, pues entonces intervienen sobre los bienes culturales y luego se unen los técnicos, se unen las administraciones, pero el empuje sale desde abajo. Ahora ya no es una visión de arriba a abajo, sino de abajo a arriba. Lo que se va a conservar y lo que realmente hoy es sostenible para el futuro, su conservación, es lo que la sociedad valora y se identifica con ello y lo defiende y lo conserva, pero activamente desde la sociedad. Es decir, en vez de venir de arriba a abajo, ahora el impulso viene de abajo, desde la sociedad hacia arriba. Y eso pues, supone un cambio de paradigma, un cambio en el objetivo. Antes nos dedicábamos a la conservación y ahora entendemos que tiene que ser más amplio, en la salvaguarda, ahora me referiré a ello. El método, antes era una sucesión de intervenciones aisladas de restauración con las que nunca se llegaba a todo, pero hay que actuar de otra forma, desde la planificación y la coordinación. La estrategia, hay que cambiar la estrategia de las restauraciones a la conservación preventiva, que es mucho más eficaz a largo plazo y además más barata. Y finalmente en los instrumentos, que actuábamos con instrumentos centrados en la materialidad del bien cultural y ahora hay que trabajar más con instrumentos sociales. Voy a referirme a estos 4 apartados. Por un lado, el cambio de la conservación a la salvaguarda. El siglo XIX fue el siglo de la restauración, luego el siglo XX es más el siglo de la conservación y el siglo XXI es el siglo de la salvaguarda. Y la diferencia, pues si comparamos las definiciones de conservación de la Carta de Cracovia del año 2000 y de salvaguarda de la Convención de Patrimonio Inmaterial del 2003, vemos que la Carta de Cracovia define la conservación como el conjunto de actitudes de una comunidad dirigidas a hacer que el patrimonio y sus monumentos perduren, es decir, intervenir sobre la materialidad de los bienes para que perduren. Y sin embargo, la salvaguarda es mucho más amplia. Medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio, comprendida la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. Es decir, no tenemos que limitarnos a que perdure la materialidad de los bienes, sino a garantizar su conservación hacia el futuro con la participación de la sociedad, de las comunidades que lo transmiten, que lo explican, que lo valoran, que lo defienden, y entonces sí realmente se podrá mantener ese patrimonio para el futuro.
porque simplemente restaurando y dejando que otra vez se deterioren los bienes, pues la verdad es que al final no se hace nada. Así, la conservación es un concepto estático que pone la atención en el objeto con un enfoque técnico, era lo que trabajábamos en el siglo XX y hasta hace pocos años, pero la salvaguarda es un concepto dinámico que hace más atención al sujeto, a las personas, más que a los objetos, con un enfoque social. Ese es el cambio copernicano de perspectiva que tenemos en el patrimonio. De forma que trabajábamos con objetos inanimados, la conservación era una disciplina científica y nuestro papel era parar el tiempo. Y ahora trabajamos fundamentalmente con las personas, es una disciplina social y nuestro papel no es parar el tiempo, sino es conectar a las personas a través de ese patrimonio y que las personas puedan aprender de las otras personas, puedan conectarse con otras personas y a través del patrimonio conocer y comprender el mundo y comprender a la sociedad y a las personas que le rodean. El segundo aspecto, decía, el primero, el objetivo de la conservación a la salvaguarda, el segundo, de la intervención singular a la planificación. Estábamos acostumbrados pues, a hacer los técnicos, los arquitectos, los restauradores que nos encargaran una restauración, lo hacíamos como lo hacíamos otras. Muchas veces teníamos que intervenir años después sobre el mismo bien que se había hecho y se había degradado otra vez. Y sin embargo, lo que hay que actuar con tal número de bienes y con la amplitud del patrimonio es desde la planificación, porque la planificación no solo te da una visión panorámica, te permite abordar lo más urgente, te fija prioridades, sino que además coordina los esfuerzos de todos los que intervienen, porque de ese mapa que veíamos antes tan complejo de distintas administraciones y distintos actores, pues la planificación permite que todos actúen en una misma dirección y que todos sumen esfuerzos. En España tenemos los pioneros de la planificación patrimonial, como Ricardo Velázquez Bosco, que hizo el Plan General de la Alhambra, o Leopoldo Torres Barbás, que hizo un Plan General de Patrimonio en 1919, pero luego después la verdad es que se ha olvidado mucho y ahora está surgiendo de nuevo la planificación con planes de tipo general, como el Plan Iberoamericano, que a veces pueden ser de ámbito continental, como el Plan Iberoamericano para reconocer, proteger y salvaguardar el patrimonio cultural de la Comunidad Iberoamericana, que lo puso en marcha la Secretaría General Iberoamericana y en que participa España. Planes que pueden a veces ser de todo un país, como el Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural del Ecuador, que se hizo hace unos años. Y en España hay muchos planes de comunidades autónomas, como el Plan País del Patrimonio Cultural de Castilla y León, o el Plan General de Bienes Culturales de Andalucía. En Murcia también se inició, luego se paró, pero un plan estratégico del patrimonio cultural de la región de Murcia. Y el que es muy interesante también para un caso como Fuerteventura, el Plan Insular de Gestión del Patrimonio Histórico de Menorca, que es de toda la isla, que lleva ya 5 o 6 ediciones y que ha organizado y planificado todo el desarrollo y todas las actuaciones en el patrimonio arqueológico, arquitectónico de la isla, y ha sido realmente un éxito. Eso es un territorio, el de Menorca, muy bien conservado, donde el patrimonio está muy bien expuesto y que podría ser un modelo para un caso como el de Fuerteventura, poder hacer un plan insular con toda la planificación y coordinación de esfuerzos para conservar el conjunto del patrimonio. Aparte de los planes de este tipo general, hay planes sectoriales como los planes nacionales de patrimonio cultural que se desarrollaron desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España con participación de las comunidades autónomas y que tienen los distintos ámbitos del patrimonio, hasta el Plan Nacional de Catedrales, el de Patrimonio Industrial, el de Monasterios, el de Arquitectura Defensiva, también los nuevos tipos de patrimonio como paisaje, patrimonio inmaterial y a veces aspectos concretos como el Plan Nacional de Conservación Preventiva, el de Investigación y Conservación, el de Educación y Patrimonio o el de Catástrofes. Bueno,
La planificación es otro de los aspectos. El tercero es pasar de la restauración a la conservación preventiva. Hemos tenido la estrategia de restauración, ya digo, antes la conservación del patrimonio era una sucesión de restauraciones en el tiempo, pero eso hoy ya ni es posible por la gran cantidad de bienes que tenemos, ni es abarcable ni es realista, porque vemos cómo está el patrimonio, está desatendido, está sin restauraciones, está muchas veces sin uso, abandonado. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar la estrategia. En vez de costosas restauraciones, que a veces son carísimas, lo que hay que hacer son planes de conservación preventiva y de mantenimiento de los bienes, con una estrategia de conservación del patrimonio cultural que identifique los riesgos y se atajen los riesgos, las causas de la degradación antes de que pase. Eso es posible, requiere un desarrollo técnico adecuado, pero es mucho más barato a la larga que las costosas intervenciones. Entonces, la conservación preventiva pues, lo que hace es eso, eliminar los riesgos y actuar sobre el origen de los problemas y evita costosas restauraciones. Hay ya casos de... se ha desarrollado mucho para museos, bibliotecas, archivos. Esta es la metodología del trabajo, analizar los bienes culturales, los riesgos de deterioro, diseñar los métodos de seguimiento y control y al final programarlo todo en el tiempo y valorarlo. Es una mecánica relativamente sencilla, pero que hace que una vez al año se revisen las cubiertas de los edificios, se revisen las humedades, que una vez al mes se revisen los problemas que pueden surgir y se eviten las grandes destrucciones y al final es mucho más barato y no es especialmente costoso ni difícil. Ya se han desarrollado planes de conservación preventiva para bienes culturales grandes como el Monasterio del Paular o el plan de conservación preventiva de la Cueva de Altamira y para otros edificios y conjuntos más sencillos o más pequeños no tiene ningún problema actuar con esa visión de conservación preventiva que evita grandes intervenciones. Hay además una guía para la elaboración y implantación de planes de conservación preventiva desarrollada por el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Bueno, esta era la tercera pata, digamos, de esta nueva visión. Y la cuarta es el cambio de los instrumentos de actuación. Estábamos acostumbrados pues, a intervenir sobre la materialidad de los bienes, pero ahora hay que ampliar el ámbito, actuar con herramientas sociales y actuar con una visión mucho más de sostenibilidad a largo plazo. Y para ello hay nuevos instrumentos que son la participación social, el asociacionismo, el voluntariado, el acompañamiento de las instituciones, el micromecenazgo. Voy a poner algunos ejemplos de casos reales para ver cómo ahora se enfocan esos procesos de recuperación. Uno que ya se desarrolló en el siglo XX, pero que continúa con mucho éxito, es, por ejemplo, la Fundación Albarracín. No sé si conocéis Albarracín, es un pueblo de la provincia de Teruel, que tiene un gran patrimonio, pero que se encontraba con el problema de la España vaciada, de pueblos que se quedan sin gente, abandonados y que faltos de vitalidad económica y social. Y entonces lo que hicieron fue creación de una fundación, la Fundación Santa María de Albarracín, para utilizar el patrimonio como elemento de dinamización urbana, social y económica. Y entonces esta fundación privada sin ánimo de lucro pues ha ido generando, por un lado, la rehabilitación del casco y por otro lado una actividad cultural que la nutre a través de talleres de restauración, de cursos, de actividades culturales, de turismo cultural también, visitas guiadas, talleres de restauración, residencias, que utiliza en parte ese turismo cultural, pero también un turismo profesional de gente que va a formarse allí. Y el resultado es que el pueblo ahora tiene mucha vitalidad, está perfectamente rehabilitado, está en funcionamiento, cuida su patrimonio tanto material como inmaterial y en vez de ser un pueblo abandonado y vaciado es un pueblo que tiene mucha vitalidad económica gracias al patrimonio. Es un caso de esta nueva orientación
Y eso ha surgido desde la propia sociedad, es decir, no lo ha hecho las administraciones, lo ha hecho la gente uniéndose y creando esa fundación privada sin ánimo de lucro. Otro caso es el Castillo de la Estrella. Es un castillo situado en Montiel, en la provincia de Ciudad Real, que fue habitado por Pedro I de Castilla y estaba absolutamente en ruina. Y en el año 2012 se juntaron varias personas del pueblo, entre ellos un actor cómico, José Mota, que seguramente conocen de la televisión, que es también de ese pueblo y también formó parte de esa asociación, y entonces entre todos que compraron el castillo y crearon una fundación llamada Castillo de la Estrella para la restauración total del castillo. ¿Y cómo lo consiguen? Pues a través de crear desde campos de trabajo arqueológico, talleres de empleo, concursos de pintura, jornadas de historia de la construcción, y con lo que van generando de su actividad van restaurando, y con las subvenciones que consiguen van restaurando partes del castillo. Ya restauraron la torre principal del conjunto y siguen trabajando. Fue concedida en el 2017 la medalla de plata de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. El conjunto salió de la lista roja de la Asociación Hispania Nostra, que tuvo muchos años, salió y ya está en la lista verde, y se está recuperando gracias a ese esfuerzo conjunto de la sociedad, que cuando ya ha puesto todo eso en marcha, entonces ya las administraciones les hacen caso, les ayudan, les dan subvenciones, consiguen proyectos de 1% cultural, y poco a poco se va generando esa actividad que hace que recupere el patrimonio y que además el patrimonio les sirva para la propia sociedad, para el propio pueblo. Otra experiencia interesante es la experiencia Te enseño mi pueblo. Este es un proyecto de voluntariado que de los pueblos de la ribera del Duero burgalesa, también pueblos afectados por esa falta de población de los pueblos que se van quedando sin gente. Y entonces, pues, con una campaña de voluntariado de que la gente del pueblo voluntariamente enseña a su pueblo a todas las personas que van a verlo, y entonces todos los fines de semana hay visitas guiadas, y eso genera un turismo cultural hacia esos pueblos que hace y a la vez genera una actividad económica, etcétera, y eso hace que mucha gente vaya a estas visitas, y todas las visitas son gratuitas y están guiadas por gente de los pueblos, y todas son para todos los públicos y se hacen a pie, y el resultado pues es que ya 30 y tantos pueblos hacen esta labor y han generado todo un movimiento y una cultura de turismo cultural y de intercambio entre todas estas localidades, que es muy interesante. Hay una página web donde te puedes apuntar a las visitas, etc. Otro caso es el proyecto Patrimonio IPEU de la Universidad Jaime I de Castellón, que es un proyecto de acompañamiento desde las instituciones, desde la universidad en este caso, de acompañamiento a las comunidades patrimoniales. Está orientado a pueblos muy pequeños que no tienen capacidad de tener un arquitecto municipal o tener técnicos municipales o tener recursos, y entonces lo que hace la universidad es acompañar a estas comunidades patrimoniales en el proceso de revalorización de su patrimonio y de dinamización ciudadana en entornos rurales. Tienen que ser pueblos muy pequeños, tienen incluso su límite, y ya se han apuntado en total 15 pueblos que además forman una red con la que se intercambian las experiencias, los conocimientos, los medios que tienen, se apoyan mutuamente, y han conseguido ya poner en marcha 15 proyectos de recuperación del patrimonio, revalorización y promoción y difusión del patrimonio en estas pequeñas localidades. Hay ya 15 proyectos. Y luego, otro caso es el monasterio de Río Seco. Es un monasterio, el típico monasterio que en la desamortización fue privatizado y luego destruido en parte, estaba en muy mal estado,
Sí. Pasó a manos privadas en la desamortización y en los años 50 fue donado al arzobispado de Burgos, pero estaba en muy mal estado, era una ruina realmente. Y entonces, en el año 2008, comenzaron las obras, las actuaciones, de que se unió la gente del pueblo y alrededores para trabajar por la recuperación del monasterio. Empezaron con una campaña de desbroce, de eliminar la vegetación para poder ver la ruina, porque todo estaba invadido por la vegetación, y entonces a través de semanas de voluntariado y de distintas actividades culturales fueron dándole vida y fueron recogiendo fondos también para la rehabilitación del bien. Hicieron una campaña de micromecenazgo con la Asociación Hispania Nostra de recogida de fondos para los primeros, y ya han restaurado las cubiertas de la iglesia de gran parte y han consolidado el claustro. Consiguieron declararlo bien de interés cultural, que no estaba declarado, y en el año 2022 pues, ha recibido el premio Hispania Nostra por este proceso de recuperación. Y ha surgido también de los habitantes del sitio, aunque luego han recibido pues, las ayudas correspondientes. Perdón. Y el último al que me voy a referir es la iglesia de Villamorón. Esta es una iglesia gótica impresionante, esta que se ve en la fotografía, que está en un pueblo en el que quedan 2 habitantes. Censados quedan 2 habitantes solo, el pueblo de Burgos, aunque hay gente que conserva la casa y viene en vacaciones, pero en invierno se queda con 2 habitantes. Entonces se unieron, la gente vinculada de una forma u otra al pueblo, pues se unieron para salvar la iglesia de Villamorón, que había sido declarado bien de interés cultural en el 94 y que había tenido una restauración exterior que más o menos mantenía bien el inmueble, pero por dentro estaba totalmente destrozada. Entonces querían rehabilitarla y se creó en el año 2003 la Asociación Cultural Amigos de Villamorón para salvar la iglesia, y empezaron con la ayuda de la Asociación Hispania Nostra a hacer una campaña de micromecenazgo, de crowdfunding, y en el que tenían el objetivo de 25.000 euros para hacer el proyecto de la restauración interior. Consiguieron mucho más, consiguieron 30.000 euros y están haciendo el proceso. Ya con esa campaña pues salieron en el país, salieron en los periódicos y ya han obtenido subvenciones para hacer la siguiente fase, y en ese pueblo de 2 habitantes van a conseguir rehabilitar y poner en uso esa iglesia que es de alguna forma su seña de identidad común y su patrimonio más significativo. Bien, pues estos instrumentos a los que me refería de carácter social, de asociacionismo, voluntariado, micromecenazgo, etcétera, son cómo ahora mismo es posible recuperar los bienes dentro de todo ese ámbito tan extenso al que nos enfrentamos. El cambio de visión, ese cambio de visión de lo técnico a lo social y de trabajar con los objetos a trabajar con las personas, y esa amplitud del campo tiene unas implicaciones de todo tipo, de carácter social, de carácter cultural, educativo, legal, económico, que voy a resumirlas para terminar. Por un lado, desde el punto de vista social, el patrimonio supone un vínculo entre las personas y los grupos humanos, un reforzamiento de las comunidades, un diálogo cultural entre comunidades también, un elemento de inclusión social. Tiene unas implicaciones de carácter cultural en cuanto a ese diálogo cultural y fomento de la diversidad cultural, unas implicaciones de carácter educativo fundamentales, porque el patrimonio es un elemento muy potente para la formación en valores de la juventud, unas implicaciones de carácter legal que son muy importantes porque pone en crisis el concepto tradicional de propiedad privada y desarrolla eso que dice la Constitución de la función social de la propiedad, pero que
muchas veces no se ha puesto en práctica, pero realmente con este sentido del patrimonio que pertenece a sus propietarios, pero a la vez incumbe y también pertenece de alguna forma a toda la sociedad, se desarrolla esa función social de la propiedad. Y luego unas implicaciones de carácter económico que permiten un desarrollo económico sostenible, la creación de empleo, el desarrollo social y un poco todo lo que puede ser de beneficioso para la sociedad de tener esa riqueza que es el patrimonio cultural. Y bueno, pues esto es lo que quería transmitiros. Creo que es un campo muy amplio, pero que está en plena efervescencia, en pleno desarrollo ahora mismo, en el que hay que innovar continuamente, porque nos encontramos ante realidades y ante situaciones totalmente distintas de las que estábamos acostumbrados a tener los gestores de patrimonio, los conservadores de patrimonio, y entonces, pues como afecta a toda la sociedad, pues es importante que lo vayamos pensando, lo vayamos utilizando y que vayamos implicándonos a ver nuestro papel dentro de ese campo de trabajo tan impresionante y de colaboración social tan importante que es ahora el patrimonio, cómo podemos ayudar a conservar y transmitir ese patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, si podemos tener un debate, un diálogo, y sería muy bueno que se interviniera por parte de muchas personas con visiones distintas y entre todos podamos seguir avanzando en este proceso de innovación y de consideración de la nueva perspectiva que aporta esta forma de gestión del patrimonio. La primera que se me viene a la mente, no por más importante, es relativa a una imagen que sacaste del edificio de la Pagoda de Miguel Pizarro. En Fuerteventura no tenemos nada del siglo XX, no digo nada, casi nada del siglo XX, como elemento conceptual, elemento de perspectiva. Sí tenemos una obra también de Miguel Pizarro. Una obra muy importante, por una parte, porque empleó un material que era la primera vez que lo empleaba. Dos obras. Hay una grande y otra más pequeña al mismo tiempo. Que usó por primera vez. Es un hotel que está en las dunas, en el parque dunar de Tobarejo, y hay un conflicto. Yo no en qué momento está ahora ese conflicto del derribo, no del derribo de ese hotel, porque ya han pasado los plazos, ¿no?, de las concesiones que tenía en ese hotel. Dado nuestra coyuntura, no tenemos nada del siglo XX interesante, no sería conveniente luchar porque no se perdiera ese elemento, cuando un autor suficientemente reconocido, ¿no? Tú mismo te quejabas, como se todo el mundo, del Tratado de la Pagoda de Madrid. Bueno, para Madrid hay muchísimos monumentos del siglo XX, ¿no? Y aquí tenemos ese problema de lo que es la recuperación de las dunas o el mantenimiento de la hotel. Eso por una parte. Por otra parte, a mí me interesó muchísimo lo que dice en cuanto al patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial unido al patrimonio de toda la vida, al patrimonio material. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, Santa María de la Cruz, no se dice misa en esta manera. No por ser creyente ni dejar de ser creyente, pero se entiende, pienso, se entiende mucho mejor y se conserva mucho mejor al nivel, como puede ser, patrimonio inmaterial para el patrimonio material. Desde el momento que un edificio pierde para lo que fue edificado, creo que se pierde entenderlo, ¿no? Y transmitirlo a la memoria. Nos pasa en muchas edificaciones. Cabildo adquirió hace poco la casa del inglés. ¿Qué uso se le va a dar? Es uno de los problemas que
semejados, y de reservar para ese uso de la palabra. Y se va a hacer un tiempo cultural, que tal vez eso, mantenerla el inmueble como era, como fue, es la mejor manera de poder entender el propio inmueble. Pero bueno, estoy enrollando demasiado. Pero bueno, muchas más cuestiones más sugerido. Sí. Nada. Muchas gracias. En principio, el encontrar un uso adecuado para los edificios es fundamental. Hay usos que se adaptan bien y otros que se adaptan muy mal. El mantener el uso original casi siempre es la mejor solución, porque claro, hay edificios pensados para un uso. Si se puede mantener el mismo uso, pues en el caso de una iglesia o en el caso de un edificio que ha sido pensado pues, para fines hospitalarios, administrativos, culturales, lo que sea, poder mantener el uso es lo mejor. Y si no, un uso compatible, porque hay usos que son difícilmente compatibles y generan luego intervenciones muy duras sobre los edificios. Entonces, es algo muy importante. Desde luego, lo que se debe evitar es restaurar las cosas sin saber qué uso se le va a dar, porque como pasa a veces, se restaura y se queda sin uso, porque eso lo único que genera es luego un deterioro que no sirve, que los edificios no sirven. Tienen que estar llenos de uso, llenos de vida, y si puede ser el uso original, pues mejor. En el caso de la arquitectura de FISAC, hombre, pues yo creo que si hay un edificio relevante de Miguel Fisac, es una persona muy importante, no conozco el edificio, pero sería algo por lo menos a considerar la conservación, porque dentro de la arquitectura del siglo XX en España ha sido muy importante. Y si se puede conservar, a veces oponemos la conservación de una cosa o la de otra, pero a veces lo que hay que encontrar es la compatibilidad entre la conservación de dos bienes que pueden ser por razones distintas, por ser patrimonio natural, por ser patrimonio cultural o contemporáneo, que a veces pueden convivir, no hay que elegir necesariamente entre conservar una cosa y otra, sino conservar lo uno y lo otro. Y si se puede conservar la arquitectura buena del siglo XX, desde luego es algo importante, cada vez está más valorado y además hay una fundación, la Fundación Docomomo, que es Documentación y Conservación de la Arquitectura del Movimiento Moderno, que está catalogando, investigando y conservando la arquitectura contemporánea. Y en ese sentido, pues bueno, en Canarias hay obras muy importantes del siglo XX, de Fernando Higuera, de otros arquitectos importantes, y de Miguel Fisac pues sería... En primer lugar, luego sumarme a lo que dice Loren con respecto a una visión concreto que es de Miguel Fisac, y me parece una deslealtad no hablar de su defensa, que concernía en la época que se hizo y creo que debe haber un movimiento social de salvar ese edificio frente que, aparte que tiene muchos valores, entroncado por su concepto orgánico, la castilla esta, la arquitectura se le ocurrió arena por todos lados, se le ocurrió ponernos unos prados de caña, el único con material transportable de arquitectura por poco dinero, un plástico encima y verter un hormigón de blanco de la. Yo creo que frente a la administración esta que va a piñón fijo, que hace una línea y dice esto es lindo, no hay ningún terrestre, por lo tanto el hotel tiene que caer. Me parece que debe haber un ciudadano de defender esa obra que aparte de que sea una persona, creo que es un beneficio de familia de los ciudadanos. El otro tema también relacionado con la forma en la que la administración trabaja. La administración es el depredador número uno de nuestra cultura, es decir, tanto traza una carretera que va por la montaña, como monta un kilómetro de agua que va por la montaña, sin tener en cuenta cuáles son los valores que habría que proteger. Y para mí el valor máximo a proteger en Fuerteventura es el territorio, el concepto global de territorio. Hay que decir que cuando la gente repara en el patrimonio de Fuerteventura, repara en edificios, pero nadie repara, por ejemplo,
en las miles de paredes pequeñitas que están hechas en las montañas, que no tienen utilidad prácticamente, pero que enlazan al majorero con el pasado normando, el derecho de sustracción de la tierra, que mientras la tierra estuviese mantenida y conservada, pertenecía por 2 años consecutivos y ya podía ser cultivada. Entonces, yo diría que lo a proteger en agricultura para mí es el concepto de transparencia, de luz, de urbanismo, en cierto modo, de esas paredes que aparecen de forma pues, inexplicable en los lugares más extraños, y debiera ser para mí orientación. Y luego no hay que confiar a la administración, porque la administración nos acaba de autorizar el demoler las paredes de la montaña ya en paredes que quitan desde esa deuda, tiene una clara connotación espiritual y el autorizó meter máquinas y tirar. Entonces, acá ya las paredes, el concepto tal, es clave para mí de la agricultura si quiere que se quede algo de lo que ha pasado. Entonces, como veo que flota aquí edificios que parece que ha tocado acá, me gustaría que algún día fueras a Librón o a Guayaquil o vieras esas paredes que parecen versos espíritus del mar, tienen un origen cultural y de derecho civil, es decir, de la apropiación del territorio para la Muy bien. Sí, desde luego, entre el patrimonio a conservar en Fuerteventura, el paisaje y el territorio es fundamental, ¿no? Y además tiene una belleza y una riqueza enorme y en gran parte sin tocar todavía, ¿no? Tocado muy poco, ¿no? Y ese paisaje cultural es formado a lo largo de siglos, creo que es muy relevante. Los muros que surcan esos paisajes, en parte están ya declarados patrimonio inmaterial, porque la construcción de piedra en seco fue declarada patrimonio inmaterial. Había varios países, estaba España, estaba Chipre, estaban otros países mediterráneos, y realmente es una forma de construcción que se ha declarado patrimonio inmaterial de la humanidad con mucha razón, y que forma gran parte de los paisajes rurales de toda España, ¿no? Y aquí, por supuesto, muchísimo. Y sí, efectivamente creo que es así. La administración, pues hay que dialogar con la administración, o sea, porque hay que, digamos, al final es la que tiene la obligación de conservación, es la que tiene los presupuestos, es la que tiene... Y entonces lo que hay que hacer es desarrollar mecanismos en los que se pueda dialogar con la administración. Aquí creo que hay una comisión de patrimonio donde están también las asociaciones, pero a lo mejor no es suficiente. Si se hiciera un plan insular de conservación del patrimonio en Fuerteventura, se crearía un organismo para el seguimiento y control de ese plan, donde estarían las asociaciones, estarían las administraciones, trabajando todas juntas en las líneas que marcara ese plan. Hay que llegar a crear organismos de este tipo donde la administración cumpla su deber de conservación y las asociaciones y la sociedad civil también contribuya conjuntamente para ese objetivo, que tiene que ser un objetivo común de conservación del patrimonio. A mí, bueno, más que una pregunta, por lo que estaba escuchando, la verdad que, o sea, a mí me ha parecido razonador y quería escuchar además el ejemplo de Menorca, habiendo tenido un trato con diferentes asociaciones. Yo creo que sí. Vale, perdón. Entonces, viendo cómo se mueve la gente y de qué manera, lo que me parece desalentador o la duda que a mí me surge y la reflexión que creo que deberíamos poner sobre la mesa es cómo conseguir implicar a la población de una isla en la cual esa población mayoritariamente no tiene arraigo cultural, no tiene arraigo con el territorio. Entonces, ¿cómo lo hace?
Bueno, yo creo que en general la sociedad sí tiene un determinado arraigo con el patrimonio, porque para todas las personas el territorio que han conocido y las ciudades, su entorno vital, forma parte de su vida, forma parte de su identidad, forma parte de su memoria. Muchas veces lo que pasa es que no son capaces de formalizarlo o no tienen los mecanismos de participación y de desarrollo de esas iniciativas. A veces las asociaciones que se crean son asociaciones de profesionales, como cuando empezaron los movimientos de defensa del patrimonio en Madrid, que era el Colegio de Arquitectos. Entonces eran los arquitectos, pero las personas normales, aunque sentían también la defensa del patrimonio, no sabían cómo llegar a participar en ese movimiento organizado de defensa del patrimonio. Pero cada vez hay más asociaciones de base, que no son de profesionales, sino que son de personas normales que les interesa su patrimonio, que quieren participar. Hay sociedades de ámbito nacional, como España Nostra, pero hay muchas locales que se van desarrollando y en las que participan las personas que están interesadas, cada una aportando lo que puede, o sus conocimientos, o su trabajo, o sus ideas, o sus voluntarios, y lo que pasa es que muchas veces no se desarrollan porque no hay canales de participación, y eso es una obligación que tendría que hacer también la propia administración, de crear esos canales de participación. Las formas de hacerlo son muchas. Desde luego lo más importante a largo plazo es en la escuela, que en la escuela realmente se enseñe a través de la educación una valoración del patrimonio y una participación activa en el patrimonio. Pero incluso para gente mayor, yo he visto, por ejemplo, talleres que se plantea ¿qué es para ti el patrimonio? O vamos a hacer un taller sobre el patrimonio de nuestra ciudad y vamos a ver la gente que diga qué es lo que es para ella el patrimonio, porque para la administración puede ser una cosa importante, pero para la población puede ser otra, o para una persona puede ser otra. Y entonces el desarrollo de las cartografías de patrimonio entre todos, viendo qué elementos son los que realmente son importantes para las personas, independientemente de que luego vengan los técnicos y digan que hay que catalogar una obra de Fisac, pero a lo mejor la persona normal no es eso lo que interesa, sino el mercado, por algunas razones, o la fuente que conocen de toda la vida, o unos árboles que hay en tal sitio. Y eso, el designar entre todos lo que es el patrimonio que queremos, y que no sea algo que nos viene impuesto desde arriba, sino que nosotros mismos somos los que lo decidimos, pues es algo que puede hacer que mucha gente se involucre y mucha gente participe. Y eso es un trabajo que debería ser, digamos, apoyado y desarrollado desde las instituciones, pero muchas veces no se hace, y a veces son las simples asociaciones, los simples movimientos los que pueden generar ese movimiento. Y están en todas partes. Hay 500 asociaciones de patrimonio en toda España. 500 quiere decir que hay 10 por provincia, ¿no? en España. O sea que sí realmente hay un movimiento y una preocupación que yo, cuando he estado, por ejemplo, en el Instituto de Patrimonio, lo veía realmente de gente que escribía porque no sabía a dónde dirigirse, y que tal edificio que le parecía muy importante, o tal elemento, o un barco, o cualquier cosa, que se estaba deteriorando, se estaba perdiendo, y escribía porque realmente se preocupan de su entorno, de su patrimonio. Y yo creo que sí, eso sí es una preocupación general y una valoración general. A veces la gente tendrá pues más formación técnica y podrá formularlo de otra forma, y otras veces no, pero esa preocupación por conservar y las señas de identidad y lo que ha sido para ti importante, yo creo que es compartido por todos. Claro, yo me refiero a un problema de moda, y como ejemplo, recientemente una clínica compró un inmueble y lo iba a tirar para ampliarla. Los comentarios en respuesta a redes sociales, había una gran mayoría de gente que le parecía fantástico y maravilloso que esa casa se tirara para ampliar la clínica, porque hacía mucha falta, porque no tienen vinculación con esa casa, no son la realidad demográfica de Fuerteventura es compleja. Entonces ese es el tema. Sí, eso pasa en todos sitios, claro, es una sociedad plural, y en ese sentido siempre va a haber intereses diversos y formas de ver diversas las cosas. El tema es crear mecanismos que puedan, desde esa diversidad, obtener unos objetivos comunes.
sí. Hola, bueno, muchas gracias por tu charla. Bueno, yo creo que la diversidad del patrimonio se ha visto casi en todas las intervenciones que hemos hecho, ¿no? Cada uno ha hablado un poco de cómo ver el patrimonio desde su profesión. Entonces, yo quería hablar un poco con lo que ha dicho Judith, porque creo que, no sé si en estos días que ha estado aquí ha podido observar o tener un poco de conocimiento sobre el contexto social y cultural de Fuerteventura, primero igual que han contado, ¿no? De cómo pasamos de ser una sociedad agraria prácticamente y ganadera desde los años 70 hasta atrás, hasta llegar a un cambio brutal a partir de ahí con el desarrollo turístico, ¿no? Entonces yo creo que casi todas las intervenciones de alguna manera están vinculadas a eso, ¿no? Por un lado, un debate entre dejar un hotel de FISAC o preservar un patrimonio natural y cultural, que no solo, la laguna no es solo patrimonio natural, es un patrimonio cultural que apenas conocemos, ¿no? El déficit que tiene la administración pública, porque esa nueva visión del patrimonio que se tiene desde la Convención de 2003 todavía no se ha aplicado a las administraciones locales, ¿no? Seguimos con la idea de que patrimonio es patrimonio histórico y no patrimonio cultural, que solo cabe en los historiadores y los arqueólogos. De hecho, ahora acaba de salir una oferta que yo la miré y la recurrí también, porque digo, ya son cosas que no puede ser, ¿no? Porque se piden arqueólogos, historiadores y no sé si algo más, ¿no? Entonces, algo así, historia de arte, entonces, si hablamos de patrimonio cultural, yo en mi profesión soy antropóloga y socióloga, entonces toda esa parte se queda fuera de esa concepción antigua y reduccionista del patrimonio. Entonces, empatando con lo que decía Judith, y que yo creo que igual, si se conoce Fuerteventura un poco, se entiende, hay no lo quiero extender porque si no hay mucho rato, pero hay un desarraigo cultural tremendo. Es muy significativo y ha sido un éxito en todos estos años. Llevan 5 o 6 planes insulares, o sea que en total llevan pues 15 o 20 años trabajando muy seriamente en su patrimonio y han obtenido unos resultados muy buenos. Solo hay que visitar Menorca para darse cuenta de cómo valora su patrimonio, los yacimientos arqueológicos, pero también las canteras, por ejemplo, los centros históricos de las ciudades, el patrimonio natural, las playas, y eso no es difícil. Y también es significativo que eso se da en Menorca, pero no está, digamos, tan desarrollado y también en otras islas como Mallorca o como Ibiza. Y ha sido una visión muy clara de la administración y también de la propia población, que ha apoyado desde el principio esa visión de protección y de recuperación del patrimonio. Yo creo que es, por un lado, una administración muy buena técnicamente, muy competente, pero también un apoyo social desde el principio claro y que ha conseguido eso. Pero lograr ese modelo no es tan difícil, o sea, es simplemente apostar por la planificación, por la coordinación y anteponer los intereses de la sociedad y del patrimonio a otro tipo de intereses que pueden ser más cortoplacistas, que pueden ser más económicamente a lo mejor más rentables para determinados sectores, pero que realmente a la larga pues hacen que, en el caso de Menorca, el patrimonio para ellos es una fuente muy importante también de recursos económicos. Y el que el patrimonio sea una fuente de recursos económicos, de empleo, de desarrollo social, no es incompatible con que sea también una fuente de recursos sociales, educativos, culturales, de primer orden. Hay casos en los que son contrapuestos esos intereses, pero hay otros muchos casos que van juntos. Por el caso de Albarracín, por ejemplo, el desarrollo económico que tiene ahora Albarracín es gracias al patrimonio. En pueblos pequeños que lo único que tienen es una iglesia gótica importante, pues el apostar por ese patrimonio hace que vaya gente al pueblo, que haya un turismo cultural y que pueda haber un desarrollo para ellos y un futuro también para ellos. Entonces, en ese sentido, no es incompatible, lo que hay que hacer es canalizarlo dentro de esa planificación y coordinación para que vaya conjuntamente. Y lo último era... No, te hablaba si considerabas que existía alguna institución territorial, alguna comunidad autónoma, donde
hiciera la planificación y se hiciera una filosofía acorde con lo que tú estás planteando. Sí, realmente la administración tradicionalmente ha visto en los movimientos asociativos pues muchas veces una generación de conflicto, un adversario más que alguien con quien trabajar conjuntamente. Y eso ha sido así porque las orientaciones han sido distintas y también la forma de trabajar. Hay muchas administraciones que, digamos, permanecen en esa visión paternalista del siglo XX de que es la administración la que tiene que decidir lo que se conserva y los movimientos sociales como que le molestan pero sin embargo no llegan a todo y o se ponen a trabajar con los movimientos sociales o si no es imposible la conservación. Hay en ese sentido comunidades que han desarrollado más, por ejemplo hemos puesto antes el ejemplo de algunas comunidades que han desarrollado planes estratégicos y una planificación que permite más esa participación social. Hay algunos casos, como hemos visto, de comunidades que han recibido ese asociacionismo. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León pues, planteó que las asociaciones que a través de estas campañas de micromecenazgo consiguieran unos objetivos económicos para desarrollar, que ellos subvencionaban con otro tanto y apoyaban con otro tanto esos procesos. Pues esas cosas que pueden ser muy sencillas y para una administración la verdad es que tampoco son grandes recursos, pero es un apoyo también, por ejemplo, el de la universidad, en el caso que veíamos de la Universidad Jaime I de Castellón, de apoyar a pueblos que no tienen técnicos, que no tienen a veces, que no saben ni dónde dirigirse para conseguir financiación, para apoyarlos de esta forma desde las instituciones. Es la forma de trabajar juntos. Yo creo que el reto ahora es tan grande, con un patrimonio tan extenso, con una situación tan complicada para llevarlo adelante, que o trabajan juntos las administraciones y las asociaciones, o si no es un fracaso para todos, porque al final se diluye la energía en los enfrentamientos y el patrimonio está como está siempre, abandonado, sin uso, sin cuidado. Y entonces yo creo que eso, hay que cambiar la visión desde las instituciones y también desde las propias asociaciones, que muchas veces están acostumbradas a reclamar a las administraciones, a enfrentarse a las administraciones, pero hay que pasar a una fase más proactiva de proponer cosas, de hacer cosas. Y luego se sumarán las administraciones, se sumarán los técnicos, etc. La relación de la economía con la conservación del patrimonio hay que tener muchísimo cuidado, porque tenemos el ejemplo en Betancuria, tenemos el ejemplo con una fuente que se ha puesto colonial, con un pozo andaluz, con dos grupos escultóricos en el entorno de protección del RIC y con los geranios. La gente dice que está muy bonito, pero es que se me parece cada vez más no a Betancuria, que es un pueblo majorero, sino un pueblo andaluz. Entonces creo que sí hay que tener mucho cuidado, porque además estoy cansado un poquito de oír esto hay que restaurarlo, arreglarlo para que lo vean los turistas. Entonces quiere decir que si no hay un turista no se restaura. Además, me acuerdo que una vez en un comentario que hay que arreglar esta ventana de la Plaza de los Colones precisamente porque puede pasar un turista y matar a un turista. No, porque el ejemplo de Betancuria para mí es sangrante, ¿no? Porque es la capital de Fuerteventura, la capital histórica de Canarias, se está convirtiendo, desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, en un pueblo andaluz. Sí, bueno, quería agradecer la invitación. Creo que el patrimonio tiene que ser interdisciplinar, tiene que ser inclusivo, tiene, a la hora de planificar la conservación, hacer un plan estratégico, tiene que intentar incorporar a todos los sectores de la población y a todas las perspectivas profesionales que desde distintos puntos de vista enriquecen el concepto de patrimonio, eso por supuesto. Y hay un patrimonio inmaterial, efectivamente, que desaparece, todo un patrimonio oral
que no se puede luego recuperar si se pierde, y que sería muy interesante que se trabajara en eso también, a veces desde las universidades, desde tesis doctorales, desde todo eso, se puede ir también como otros aspectos del patrimonio inmaterial, como la arquitectura popular, como tantas facetas que son parte del patrimonio y que una no anulan la otra, sino que contribuyen, todas son complementarias. Por un lado, señalar que hay diferentes modelos de intervención y de restauración de bienes muebles, y que estando en el siglo XXI y con el contexto ecléctico en el que vivimos a nivel de investigación, no tenemos excusa para no ponernos de acuerdo la sociedad con las administraciones para bienes susceptibles de ser protegidos por sus valores históricos o artísticos, como la casa antes mencionada que ha adquirido el Vital Park. Porque creo que la administración puede hacer un seguimiento de esas obras y ese uso privado, y velar porque los bienes históricos y artísticos de la edificación se mantengan. Es decir, podemos firmar un convenio, podemos ponernos de acuerdo para que tanto lo social como lo particular sea respetado. Por otro lado, también considero que hay que hacer un trabajo de difusión, de pedagogía y de convertir en el patrimonio no en algo muerto o triste y obsoleto, sino en algo lúdico, algo cercano, que creo que es lo que nos está faltando en Fuerteventura, que parece que todo tiene mucho polvo. Y es real, porque todo tiene mucho polvo, pero en esos edificios o en esos lugares que se nos están perdiendo también han pasado cosas modernas, cosas que mi generación conoce. Y yo llegué aquí con 11 años, no soy autóctona, y sin embargo tengo recuerdos de esos espacios. No recuerdos de alta cultura, pero sí recuerdos de como se denomina respectivamente, baja cultura. Y creo que se pueden aunar desde una divulgación científica más acorde con la sociedad. Y por el otro lado, lanzarte una pregunta sobre si has observado o crees que el perfil del técnico de patrimonio histórico ha evolucionado en los últimos 20 o 30 años, o ha de evolucionar, y qué profesiones o titulaciones crees que deberían introducirse como técnicos de patrimonio para avanzar y enfrentar los retos que está claro que tenemos ya aquí y los que van a venir porque vienen. Muy bien. Pues, sí, bueno, desde mi experiencia, los técnicos de patrimonio, que ya decía que se ha desarrollado una formación técnica de bastante buen nivel en todas las áreas de arqueología, de restauración, de arquitectura, de historia, de geografía, de antropología, etc. Pero han evolucionado poco, desde mi punto de vista, en el sentido de que el defecto que tiene la Universidad Española es que es muy monodisciplinar, es decir, los arquitectos están con los arquitectos, los geógrafos con los geógrafos, los historiadores con los historiadores, y cuando se hace un máster de patrimonio, se hace un máster de patrimonio en arquitectura, donde solo van arquitectos, un máster de patrimonio en bellas artes, donde solo van restauradores, y al final hay una visión muy monodisciplinar para enfrentarse a una realidad que es interdisciplinar. En ese sentido creo que está poco diversificada la mirada de los técnicos, y además está poco actualizada, porque la universidad también, cuando la vemos, las enseñanzas que se dan están 20 años atrasadas con respecto a la realidad de nuestro momento. Y entonces luego los técnicos salen y la práctica les desborda, porque es distinta, va mucho más rápida que las enseñanzas en la universidad, y además tienen que enfrentarse a ese mundo interdisciplinar. Entonces, en ese sentido, yo creo que las profesiones, que todas son necesarias en el patrimonio, como es una disciplina transversal, pero al final afecta a todo, hay abogados, hay arquitectos, hay ingenieros, hay antropólogos, hay geógrafos, hay prácticamente todas
todas las miradas son necesarias para científicos, químicos, físicos, bueno, biólogos, pues todas las miradas son necesarias, pero la formación que se da muchas veces no ni está actualizada ni es con esa orientación interdisciplinar que sería necesaria. En ese sentido hay que hacer un esfuerzo para que desde las universidades, yo soy profesor de una universidad y doy clase en un máster, entonces tenemos que hacer el esfuerzo porque enriquecer esa mirada e intentar también que las estructuras vayan cambiando. Teníamos el proyecto, por ejemplo, en Madrid, de en vez de hacer cada escuela técnica o cada facultad sus másteres, etcétera, pues hacer un instituto de patrimonio con todo el potencial que tiene la Universidad Complutense, la Universidad Politécnica y la UNED allí en Madrid, y realmente hacer una formación interdisciplinar donde vinieran conjuntamente restauradores, geógrafos, historiadores, arquitectos, ingenieros, porque cada uno aprende de los otros y aprende así a enfrentarse a una realidad que es multidimensional. Entonces nos queda mucho por hacer la información, desde luego.